Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay, amaneciendo esta semana desde este programa que tiene como nombre Una Pregunta, ¿en dónde estamos? En este día, ya lunes de noviembre, 20 de noviembre. Ayer, bueno, resultado definitivo, final en la República Argentina respecto al nuevo presidente. El presidente efectivamente ha sido Javier Milei, la sorpresa, el outsider, el loco, el que no tenía experiencia, el que la chamboneaba, la ultraderecha, el fascista populista. ¿Cuántos motes y cuánta campaña en contra de una personalidad y un personaje a su vez? Estamos hablando de un economista, especialista en macro y microeconomía y en teoría económica, docente universitario de economía, investigador, tiene un sendo capital de libros publicados que son de consulta internacional. Evidentemente no se trata de un improvisado, se trata de un hombre que en materia económica, en materia de políticas económicas, sabe un montón. Seguramente su parte fuerte no es la institucionalidad desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, no es la estructura y funcionamiento del Estado, para eso hay equipos de gobierno, para eso está la doctora Victoria Villarroel, con todo el equipo de juristas, de asesores, politólogos, etcétera, que conformarán ese equipo de gobierno. Vientos de cambio en la región. La voz de la República, decimos desde este programa que propone Libertas, que es un programa de Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, que nace bajo el objetivo, esa visión, misión, como se dice hoy, ese objetivo o ese propósito, como se dice desde siempre, de defender la democracia, la república, el Estado de Derecho y las libertades. Todo eso en su conjunto hacen a una ecuación perfecta que construye, digamos, ese capital humano que concibió la estructura del Estado de Derecho republicano democrático como una organización social con reglas de conducta universales, iguales para todos, desde el punto de vista jurídico, y que nos den las garantías de que nuestras libertades individuales sean no solo respetadas, sino cobijadas, amparadas bajo el leitmotiv o el propósito que tiene en sí mismo un país si es un país republicano, democrático, liberal. No lo digo yo, simplemente me he convertido en el vocero de lo que estudio hace mucho tiempo, y eso lo dice un documento fundamental, la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Precisamente dice todo esto que ayer dijo Milei cuando dio su discurso presidencial, su discurso como presidente electo, después de las 21 horas, bastante después, cuando ya el resultado estaba absolutamente definido, cuando se estaba dando ya el promedio del 99%, está en 99% y fracción, con discusión de algunas boletas que están en esas décimas, digamos, en esa fracción que queda, que es un 72% fracción, ya están contabilizados el 99,28%, y Javier Milei gana, ayer decían los periodistas, excepto Majul, que tiene ese remilgo de siempre tener protagonismo y centralizar un poco la escena, interrumpiendo demasiado y poniendo nervioso el televidente, y a veces cansa, ya de paso le tiro todo esto a Majul, evidentemente dio una paliza. Según Majul quería poner o instalar el término batacazo. Batacazo parece bastante antiguo y ya muchos no lo entienden. Ahora lo de paliza sí, porque se le da una paliza a un sistema de gobierno
a un régimen de gobierno que saqueó a la República Argentina. La saqueó, la robó y la empobreció, provocando el deterioro más grande de la historia de la República Argentina. Una fuerza proveniente de la tradición peronista, que ya en sí misma desde Juan Domingo Perón es el populismo, que hacia las bases gobierna con una teoría socialista en lo económico y social, y desde la cúpula gubernamental gobierna con una estructura fascista, es decir, de un fortísimo autoritarismo de impronta nacionalista desde lo chauvinista, porque no es lo mismo decir nacionalista que decir un patriota o un nacional o alguien que quiere la nación. El nacionalismo es una doctrina fascista, básicamente una especie de artilugio, de artimaña, para propender en la consecución del poder, en la constancia de un poder que se hace unipersonal o de casta política, como dice Milei. Esos son los gobiernos populares, populistas, tanto de izquierda como de derecha. En Argentina se da ese híbrido, pero hay que entender con total claridad, meridiana claridad, que el régimen kirchnerista, que es un desprendimiento hacia la agudización de ese proceso populista peronista, es un desprendimiento que agudiza aún mucho más y que proviene a su vez de la Cámpora, el señor Cámpora no era bien visto por Perón, son los revoltosos que decía Perón, son los más revolucionarios aún hacia, digamos, un populismo más acendrado y hacia las bases sociales más socialista, afiliado hoy por hoy a todas las corrientes de pensamiento marxistas, con el lenguaje inclusivo, la sociedad inclusiva, la sociedad de la diversidad sexual, la dictadura pedagógica de la doctrina de género, como tenemos en nuestro país, lamentablemente, y de Callado, medio de Cayetano, se enteran los padres, ¿no? Se enteran las mamás, los papás, los abuelos, los tíos, que esos niños que van a la escuela están sometidos al imperio de la tiranía de una ideología de género que este gobierno definitivamente instala como un plan oficial. Así que de transformación educativa me gustaría hablar con Robert Silva. ¿De qué se trata para él la transformación educativa? Evidentemente, esta transformación educativa que Uruguay está operando, tan discutida por el marxismo-leninismo del PIS-NTFA, no conduce hacia la formación de generaciones republicanas, no está educando en los valores cívicos y en la ética de la República. Eso plantea Milei en Argentina desde el punto de vista de la educación. Eso plantea Milei cuando habla de una educación libre, liberada de toda doctrina, y ese es el liberalismo. Milei, el outsider, que rompe definitivamente en este acto eleccionario con esa continuidad de hegemonía populista, neomarxista del kirchnerismo camporista, afiliado, integrado al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla, como así se lo vio manifestándose esa última convención del Grupo de Puebla con Cristina Fernández de Kirchner, se acordarán ustedes, parando las calles con actos, donde León Gieco y no sé cuántos más de la parafernalia izquierdosa o zurdópata de Argentina hicieron ese espectáculo masivo en donde se inauguraba esa cumbre o esa convención del Grupo de Puebla al cual participaron no solo convocados, sino como convocantes José Mujica y su esposa Lucía Topolansky. Mujica, que como te digo una cosa, te digo la otra, que había dicho la vieja es peor que el tuerto, se acordarán ustedes, en ese momento, en esta ocasión del Grupo de Puebla, dijo, qué sabiduría que tiene Cristina, qué mujer tan sabia. Bueno, así es esta gente, van para todos lados como Massa, que ahora, bueno, oblicuamente al pedir licencia renuncia al Ministerio de Economía justito ahora, cuando quedan 10 días para la transición, dice que está cansado y se retira del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. ¿En qué quedó lo de Massa, no? El gobierno de unidad nacional, el gobierno de la reconciliación, el estatista aparentemente, el fluido retórico que interpelaba al que tartamudea un poco cuando habla, el aplomado, el que asumía el centro de la escena política, el que tenía estatura de estatista, el futuro presidente ya en ese debate presidencial, el que hablaba de que se terminaba la grieta,
el que instaló el discurso de la unidad nacional, el que hablaba, y no sé si ahora seguirá, el que hablaba el lenguaje inclusivo hasta que se olvidaba de hablar el lenguaje inclusivo, porque lo tiene aprendido con alfileres, dado que es una estrategia absolutamente en favor de su ego, de su egolatría, y él tenía que acomodar el cuerpo y la lengua también al lenguaje inclusivo, el cual al ratito ya olvidaba. Ese hombre que decía de la unidad nacional, del gobierno de conciliación, de que se había terminado la grieta, que empezaba otra Argentina, se fue. Siquiera tiene la mínima responsabilidad de poder integrar una transición como corresponde y entregar toda la documentación necesaria al nuevo gobierno para darle a entender en qué estado de cuentas está el Ministerio de Hacienda en Argentina, el Banco Central, qué situación económica tiene el Banco Central, qué situación financiera, cómo está el sistema financiero, cómo están cada uno de los bancos. Se fue. Y por lo dicho, hoy se reunían el presidente Alberto Fernández, Florero de Rosada, así le llamo yo, ¿no? Alberto Fernández, Florero de Rosada, se reúne hoy con el flamante presidente ya electo Javier Milei, presidente libertario liberal, como dice él. Y veremos qué conversarán, qué posibilidades tiene este presidente Florero de Rosada como para acceder a la fuente documentaria de toda la situación contable de acuerdo a auditorías internas, por lo menos que le brindan el material necesario. Recordemos que cuando el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, además de no reconocerle los atributos presidenciales a Mauricio Macri, no le entregó ni el bastón ni la banda presidencial, se robaron hasta los disquetes y los discos duros de cada uno de los ministerios respecto a la situación en la que estaban y especialmente Banco Central y el Ministerio de Economía Argentina, ya le llama Ministerio de Hacienda. Javier Milei, la sorpresa. Javier Milei, una vez escribí y lo publicamos acá en el programa, esto fue a finales de julio por ahí, escribía lo siguiente yo respecto a Milei. Vamos a repasar un poquito, después vamos a ir al discurso en sí de Milei. El maestro von Karajan, el genial director de la Filarmónica de Berlín, afirmaba que la incertidumbre es un prerequisito en la música para que surja algo nuevo y sorprendente. Quizá en la trágica sinfonía de la política, digo yo, también lo sea. Y eso parecería representar Javier Milei, proyectado a ser el eventual presidente de la República Argentina. Esto manifestaba en este programa por allá por julio de este año. Hay muchas cosas para discernir sobre el fenómeno Javier Milei. Muchas cosas. Sobre el economista, pero a su vez el economista que habla de filosofía, el economista que habla de ética, pero de ética gubernamental, de ética en el gobierno, que habla del Estado mínimo, pero eficiente al máximo, que habla de la Torá, que habla de políticas de Estado, y que desliza permanentemente el concepto de república, aludiendo a la constitución de Juan Bautista Alberdi. Eso que se truncó para siempre con el peronismo en Argentina. Esa república liberal que fue robada, la república perdida desde el peronismo. Hay mucho para discernir sobre este contundente despertar del liberalismo de estos tiempos en un gran país de América Latina. Yo te diría que es el país determinante en Sudamérica y en América Latina. Es el país que define situaciones geopolíticas y geoestratégicas en Sudamérica y en América Latina. Es el país al que todo el mundo ve y está observando lo que pasa en ese país. Grandes empresarios, financistas, organismos internacionales, y ni que hablar, estadistas de países centrales del mundo occidental y no solo del mundo occidental. La joya de la corona, las perlas de la abuela, para los chinos, para los rusos. Y a su vez, apenas triunfa Milei en este acto eleccionario, recibe el saludo del presidente Joe Biden y también del expresidente Donald Trump, y así de la inmensa mayoría de los presidentes de Europa, de la Unión Europea, del Reino Unido incluso, y de toda América Latina.
el economista, el hombre que habla de ética republicana, que habla de Juan Bautista Alberdi. ¿Quién hablaba de Juan Bautista Alberdi? Es como si acá en Uruguay comenzáramos a hablar de José Enrique Rodó y a instalar las premisas éticas de la República Liberal de José Enrique Rodó o del doctor Ramón Díaz, con su inmenso libro, maravilloso libro, de cabecera para mí, Historia Económica del Uruguay, que no solo es eso, es la historia política, es la historia del contexto geopolítico, es la historia de distintas presidencias y es la historia del barranca abajo de un proyecto liberal de Uruguay a partir de José Valle y Ordóñez. Documentado con precisión, en un relato histórico preciso, relato histórico institucional, jurídico, jurídico constitucional y económico. Cuando con José Valle Ordóñez comienza el desbarranque de una legislación inconstitucional, como por ejemplo la creación de los entes autónomos y los servicios descentralizados y las empresas paraestatales, invento del estatismo vallista. Eso mismo se hizo en Argentina. El peronismo es el estatismo, es el Estado presente por doquier, es el Estado tuitivo, el Estado tutor, el Estado paternalista, el Estado empresario, el Estado empleador, el Estado que te paga las jubilaciones y por si fuera poco, es el Estado alcahuete de los sindicatos de izquierda, que negocia con ellos en el poder de la negociación de qué? Del desarrollo de las políticas económicas que lleva adelante un Estado que se supone que tiene políticas de Estado. Y esas políticas de Estado se escriben, se consignan en la Constitución y en leyes de orden público que estén en consonancia o complementando a modo de leyes interpretativas los mandatos generales de la Constitución de la República. De eso habla mi ley. Claro, no tiene la facilidad de palabra que tengo yo, pero de eso habla, es fácil entresacar eso. Y eso lo van a hacer los equipos de profesionales. Hay mucho para discernir sobre este contundente despertar. Y todo esto lo hicimos en notas, acá en este programa, editoriales, análisis, respecto a un despertar necesario del liberalismo en esta región. Y el despertar necesario del liberalismo, el más fuerte, el más contundente, el que es orgánico, el que está estructurado al extremo de que hoy tiene un presidente, se da en la República Argentina, como dicen nuestros hermanos argentinos, en la Argentina, no en otro país. Los otros países tienen un mareo tremendo, el nuestro directamente está subsumido en una tradición inveterada, una mezcla de socialismo vallista con el socialismo marxista que ya nos ganó a la cueriada hace rato, legislando más de 16 leyes inconstitucionales, de las cuales muchas de ellas, yo calculo que por lo menos 5 o 7 son de vital incidencia en la estructura y la vida del Uruguay. Por ejemplo, Código del Proceso Penal en la primera etapa fiscalista adversial acusatoria, que rompe definitivamente con los preceptos de la Constitución de la República respecto a un juicio de garantías desde el artículo 12 al artículo 23, que rompe con preceptos claves de el código que da la materia penal como el Código Penal, que rompe con el Código General del Proceso. Leyes inconstitucionales de vital incidencia, la ley que crea la Fiscalía General de la Nación. Leyes inconstitucionales de vital incidencia en el país, la ley que crea interpretando una ley mamarracho del 2009, creando la Fiscalía de Lesa Humanidad. Una fiscalía ilegal que en verdad la lesa humanidad se va perpetrando desde esa fiscalía, sin garantías de un debido proceso y aplicando de modo ilegal la retroactividad de figuras penales inexistentes en el pasado como tipificaciones penales que nacen en el año 1998 en el Estatuto de Roma, la Corte Internacional Penal, los delitos de lesa humanidad, no concebidos antes como tales, sino que el elenco de esos delitos se consideraban delitos graves o delitos muy graves en el elenco de los delitos comunes dentro del Código Penal, de los delitos como figuras delictivas, no como una nueva figura que es la lesa humanidad. Y a su vez rompiendo las garantías al derogar una ley inderogable, como la ley de caducidad, que es la renuncia a la pretensión procesal, del Estado de Derecho como sujeto principal y activo del derecho penal. Porque el derecho penal es un derecho que obedece al orden jurídico de la persona jurídica mayor, trascendente, que es el Estado de Derecho.
que es Uruguay en este caso, consagrado a texto expreso en el artículo 21 del Código Civil. Nuestro Estado es, y tiene que ser así, es de orden, es persona jurídica, por excelencia. Por eso puede reconocer personas físicas, personas jurídicas, y es pasible de ser sometido a juicios, de tener responsabilidades y tener derechos. El Estado te puede demandar o vos podés demandar al Estado. El Estado puede ser demandado por empresas, por particulares. El Estado puede ser demandado por otros Estados. Puede entrar en conflicto. Es una persona jurídica. Y como persona jurídica es un sujeto activo dentro del derecho procesal. Es un sujeto procesal activo que si activa ese derecho procesal pasa a ser una legitimación procesal activa, está activada. A eso renunció nuestro Estado con la ley de caducidad. Por ende, es irrevocable, porque una renuncia procesal es irrevocable. Lean, diputados, senadores, presidente de la República, lean un poco. Artículo 227 del Código General del Proceso. Principios generales del derecho. Artículo 332 de la Constitución de la República. En Argentina se viene un gran cambio, no les quepa duda, y que va a afectar positivamente, si todo sale bien, en nuestra región, y comenzará ese contagio positivo, saludable, de las ideas de la libertad, que están intrincadamente comprometidas, o si vos querés, implicadas con las ideas de la república, del gobierno del bien público, del bienestar público, a través de la clásica estructura de la separación de poderes, con autonomías técnicas, con independencia y un sistema de contralor para que no exista desborde y concentración del poder. Eso que hacía Cristina con el Poder Ejecutivo, pretendiendo cooptar la justicia a través de su proyecto de justicia legítima. ¿Para qué? Para obtener la impunidad respecto a cantidad de causas que tiene abiertas. Se terminó eso. Se van como ratas de un barco que se hunde, pide licencia. Massa, evidentemente, es una manera, como le decía, oblicua de renunciar y lavarse las manos, irse de ahora de una transición que es necesaria. Muy enojados están, por supuesto, en la Libertad Avanza, muy enojados. Alianza estratégica, por otra parte, entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich respecto a Javier Milei, que es lo que creo quedó demostrado en estos guarismos, en esta paliza electoral que le dio Javier Milei a Sergio Massa. 11 puntos de diferencia, rotundos, contundentes, que quedaron petrificados desde el primer dato oficial que se dio del escrutinio, publicado en los zócalos de los distintos programas de televisión. Quedó pétreo el 11% de diferencia con décimas, 11, tanto, 11,69, perdón, 55,69% le da a Milei, 44,30 le da a Sergio Massa en un escrutinio que lleva el 99,28%. Ya está, definido totalmente. Un 3% entre voto en blanco y voto anulado. Estamos hablando prácticamente de un 15% de argentinos que le dijo que no, nunca más. Podemos poner esa frase trasera, nunca más al populismo socialista, marxista, marxista cultural, forista, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, mafias, mafias organizadas, nunca más. Sabés que traje algunas frases del discurso de Milei que duró 17 minutos, un discurso ponderado, un discurso ya presidencial que apuntó a todas las cosas que hay que hacer y priorizó aspectos, 5 puntos de lo que tiene que hacer su gobierno a modo de urgencia, si vos querés, en su primera etapa. Te repito, en esa alianza estratégica con Macri y con Bullrich, donde quedan por fuera los radicales, el sector del PRO de Larreta y Lilita Carrió. Y no está mal que pase eso, está bien que se reconfigure una nueva fuerza política, se sinceren los tantos y queda ahora en esa alianza aparentemente entre Macri y Bullrich y todo el sector que los acompaña de esa parte del PRO, junto con algunos radicales, como por ejemplo Petri y un sector de radicales patriotas responsables, con toda la Libertad Avanza quedarán como una nueva coalición. Y está bien, porque en esta reconfiguración de fuerzas se sincera quiénes efectivamente son liberales contra el globalismo neomarxista, quiénes son liberales contra el Foro de San Pablo, porque es eso además, quiénes son liberales reconstruyendo la República Argentina de acuerdo a los preceptos constitucionales, con un Estado mínimo, pero de máxima responsabilidad, cumpliendo a rajatabla, como dijo Milei, con los compromisos.
Es evidente que esa alianza, esa coalición, despeja el camino para que se defina incluso una estrategia y un plan táctico estratégico de gobierno para poner de pie la República Argentina, porque los radicales que se abrieron, la Unión Cívica, Lilita Carrió, son de izquierda, son la izquierda, queda clarísimo. Son socialdemócratas, son progres, son progresistas. Aceptan el asistencialismo, aceptan un Estado planificado económicamente, más estatismo, aceptan el estatismo y aceptan de buena manera incluso toda la doctrina LGBT que se impone a modo de política de Estado, como en nuestro país. Y eso hace gastar millones en Argentina, miles de millones de dólares para una actividad improductiva y nefasta que pervierte la educación de los niños respecto a un pensamiento universal, respecto a un pensamiento de ética democrática y republicana. Es decir, un pensamiento creado a través de un sistema de enseñanza que le abra todos los caminos de todas las doctrinas, de todas las ideologías, de todos los sistemas de pensamiento y de la ciencia fundamentalmente como debe ser, y no el imperio de una ideología que es excluyente del otro. Frases de Milei: no hay lugar para el gradualismo. Atente al lupo acá, los nuevos candidatos para las próximas elecciones, porque acá está lleno de delincuentes del lado del PIS-NTFA, pero se lo van a tener que decir en la cara, como se hace en Argentina, como lo hace Meloni en Italia. Hay que ser guapo, hay que ser valiente y decirles en la cara que son delincuentes y que estas fiscalías son todos delincuentes de izquierda organizados por el Partido Comunista y la transformaron en un freezer de cámara secreta del crimen, dándole impunidad a través de una estrategia muy antigua, pero muy, muy perversa y efectiva, que una vez nos explicó Cicerón, el cui prodest. ¿Se acuerdan? El cui prodest. Es la estrategia desde lo legislativo, desde la ingeniería de hechos, desde la argumentación, desde el hábil declarante, etcétera, desde el criminal profesional y experto, es la estrategia para encubrir el delito. Y los resultados del delito solo benefician al delincuente. El resultado del crimen solo beneficia al criminal. Eso dice Cicerón con el concepto del cui prodest, que se utiliza muchísimo en la estrategia de la investigación judicial, con jueces, no con fiscales. Los fiscales aplican el cui prodest todo el tiempo, con la arbitrariedad fiscal, porque el fiscal es parcial. El fiscal tiene que acusar, busca acusar. Es un inquisidor, es un policía del Estado, no es un juez que te da garantías. Y estos fiscales, connotados fiscales de la izquierda nacional, connotados entre ellos el subrogante que el presidente no se animó a sacar, es un hombre de izquierda. Todos afiliados a la ideología, a la acción política del PIS-NTFA, que detrás de ese PIS-NTFA está el Partido Comunista de Uruguay, organizando toda esta supercoalición de delincuentes en el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, con el delincuente a la cabeza, el más visible, que es José Mujica. ¿Se acuerdan? Aquel que era guerrillero, tupamaro, que mató gente. Si entras con una 45 en la mano, todo el mundo te respeta. Mirá los pergaminos que tengo, 11 balazos en el cuerpo. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso va a ser erradicado de la República Argentina, se pretende que sea así. Dar respuesta a una sociedad abandonada por la clase política, otra de las frases. Hoy empezó un cambio en Argentina. Trabajar con las naciones de bien. Trabajar con las naciones de bien. ¿Qué pasará con qué pasará con los tratados con China? Con el swap, con esa transferencia de dineros de un banco central a otro, todo a tapas cerradas. Habrá que investigarlo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con las bases marítimas de China en Argentina? ¿Qué acuerdo hicieron los kirchneristas? Las bases terrestres. ¿Qué acuerdo a tapas cerradas? ¿Qué pasará? Todo eso se preguntaba ayer el periodista Pablo Rossi insistentemente, mientras el resto estaba embelesado con el contundente triunfo de alguien en el que no creían. No venimos a inventar nada, dice también Javier Milei. Empezamos hoy lo que seremos en 35 años, una potencia mundial. ¿Te das cuenta lo que llevan los procesos? ¿Te das cuenta que ellos ya empezaron, van a empezar para que en 35 años Argentina sea una potencia mundial? Esto quiere decir que Argentina dentro de 8, de 10, 12 ya es un país muy habitable, muy apetecible. Pero ya hablar de potencia es hablar de un superdesarrollo. Pero va a ser un país que se va a encaminar al desarrollo si todo sale bien y, por supuesto, como dice Milei, con las fuerzas del cielo. Cada frase es textual de este discurso de Milei, se puede poner, digamos, al pie para publicar en X, le decía a mi editora, y así lo hizo. Vamos a seguir.
razonando, analizando lo de Milei desde su discurso y qué va a significar esta transición de esta épica liberal, esta épica libertaria, esta gran, digamos, bocanada de oxígeno, este oxígeno para la región que va a repercutir positivamente en todos nuestros países. Esperemos que se vengan buenas señales de cambio hacia la libertad, hacia la república y el Estado de Derecho. Uruguay lo precisa un montón. Tenemos que salir de este estancamiento, de esta charca, de la charca, ¿eh? Que es progresista, esta charca simuladora de una democracia que está institucionalmente estable, cuando no lo es así, a ver si podemos emprender un camino de sinceramiento, de liberación realmente, y decir, bueno, nos vamos a convertir en un país con un modelo económico de desarrollo, respetando las libertades individuales, protegiendo las libertades individuales, siendo todos iguales ante la ley y protegiendo fundamentalmente lo que dicen los artículos 32 y 36 de la Constitución, el libre emprendimiento y que el derecho de propiedad es inviolable, inviolable, salvo excepción del interés común, del interés público, pero te van a indemnizar tu propiedad privada, no confiscar, como hacen los socialistas, como quieren hacer con el plebiscito los del PCNT respecto a los capitales de las AFA privadas, esos miles y miles de millones de dólares que son esfuerzo de todos los uruguayos que están en ese plan virtuoso de capitalización de sus ahorros. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos.